Quería partir con unas preguntas. ¿Quiénes han estado en algún rol o rango, o sea, algún oficio de responsabilidad? ¿Sí? Todos, ¿o no? Hasta los jóvenes también se les da responsabilidad. Menos, pero a veces igual todos tenemos responsabilidad en algún sentido. Pero a veces que esa tarea de responsabilidad nos queda un poquito grande, se podría decir. Y decimos, oye, pero ¿cómo voy a cumplir esto? Por ejemplo, como estaba hablando con mi esposa. Como esposo yo, al principio, yo cuando me casé, dije, es fuerte, es importante, ¿cierto? Trae una gran responsabilidad, no solamente para mí, sino también para quienes me rodean. Y vi, bueno, me queda como grande, me quedan grandes esos zapatos, podría decir. Y aparte que habían que tomar decisiones importantes en la vida. Y en esas decisiones decía, ¿cómo lo voy a hacer de forma? ¿Cómo lo voy a tomar? Y esta es la situación que le pasó a Salomón. Me imagino que muchos de nosotros hemos escuchado sobre él, sobre su vida, como una de las personas más sabias que ha habido en la humanidad. Porque, bueno, eso le pasó a Salomón porque decía que él había recibido instrucciones de su padre David, el rey, que le había dicho que tenía que esforzarse, y no solamente esforzarse, sino tenía que ser un hombre, que debía guardar las ordenanzas, los mandamientos del Señor, de Jehová, para prosperar. Y en ese sentido es que esta predicación tiene como objetivo que nosotros podamos, por una parte, ejercer y por otra parte, aplicar la sabiduría de Dios en los roles que nosotros tenemos de responsabilidad y en las cosas que tengamos que hacer en nuestra vida. Y esto fue lo que le pasó a Salomón. La semana pasada con el Pastor Carlos habíamos visto que Salomón es el hijo de David, era uno de los más pequeños de los hijos, se podría decir como el más consentido. Todos los demás hermanos eran guerreros, eran fuertes, eran estrategas, y él estaba ahí recibiendo las indicaciones de su madre, ¿cierto? Y había recibido, pero lo más importante, la responsabilidad de su padre David, el rey, para continuar con su rol de rey. Y es por eso que esta predicación le puse Salomón recibiendo sabiduría de Dios para juzgar. Recibiendo sabiduría de Dios para juzgar. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude hoy día a poder ir comprendiendo su palabra. Señor amado, muchas gracias por esta tarde o este día que podemos recibir de su palabra, podemos estudiarla. Le pido que usted sea trabajando con nuestros corazones para poder adorarle y acudir a usted, Padre Santo. Y le pido que usted nos guarde y nos cuide hoy día y que las palabras que diga sean para su gloria y su honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El primer punto, le decía, esta predicación tiene como título Salomón recibiendo sabiduría de Dios para juzgar. El primer punto que podemos ver en los versículos es que Dios se revela a Salomón. Es Dios que se encuentra con él. Vemos en un principio, en los primeros versículos, de los versículos 1, bueno, del 1 al 6 más o menos, que Salomón estaba en un momento siendo idólatra. ¿A qué se refiere eso? Que él estaba adorando a otros dioses. Decía que estaba adorando en los lugares altos. Y a pesar, decía que Salomón amaba al Señor, él seguía adorando a otros dioses, a los dioses de los paganos, se podría decir, haciendo sacrificios, usando el dinero, ¿cierto?, de Dios mismo para adorar a otros. Dice que Salomón estaba en el santuario no de Dios, de Dios mismo, de Jehová, estaba adorando a los otros dioses. Y no era algo que lo hacía de forma irregular, sino que lo hacía en forma constante. Y era algo de su vida diaria. Y en ese momento, cuando él estaba adorando a otros dioses, adorando a quienes no debía,
él estaba ofreciendo, ¿cierto? Decía, no, y no poco, decía que no estaba ofreciendo pocos holocaustos, decía, o pocos sacrificios, decía, estaba ofreciendo 1000 holocaustos, o sea, 1000 es muchos. Él estaba haciendo un idólatra, o sea, es como usando el dinero del Dios mismo para sus propios beneficios, para los beneficios de otros. Es como si un padre, ¿cierto? En el Día del Padre, a nosotros cuando chicos nos daba, mi papá me daba dinero para que le hiciera un regalo en el Día del Padre, porque yo no tenía cómo yo sustentarme. Entonces, en vez de que yo haya usado el dinero que me dio mi padre para darle agradecimiento a él, es como que haya usado el dinero, ¿cierto?, que me dio para mis propios beneficios o para hacer otras cosas que no debo hacer. Eso es más o menos lo que estaba pasando en forma más grave con Salomón. Y en ese momento es que Dios se revela a Salomón. Dice que se revela en una visión, en sueños. Entonces, es Dios quien se acerca al idólatra. Es Dios quien se acerca al desobediente, a quien estaba adorando a otros dioses. Y vemos acá, es que Dios se acerca en forma amorosa a Salomón. Como muchas veces Dios se ha acercado a muchas personas, se había acercado a otros. Y es interesante, a partir del versículo 5, que es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede hacer, el que todo lo conoce, que le hace una proposición a este joven Salomón en sueños y le dice: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Qué interesante que te pidan, que te hagan esa situación. ¿Qué pediríais vosotros si tenéis la posibilidad de pedir cualquier cosa? Pero no es alguien cualquiera, es alguien que tiene todo el poder para daros lo que quisierais. ¿Qué pediríais? Salud, ¿cierto? O paz, tranquilidad, sostenimiento, ¿cierto? Eso es lo que generalmente se pediría. Por eso es muy fuerte la proposición que le hace Dios a Salomón. Porque venía de Dios mismo. Y de ahí que Salomón, reconociendo que era Dios mismo que le estaba diciendo, en el versículo 15 dice, cuando reconoce que esto era un sueño, pero un sueño se refiere a una verdad, a una visión, que era Dios mismo. Y Salomón responde desde el versículo 6 primero con un reconocimiento. Cuando vemos, ¿cierto? Dice que primero está reconociendo el ejemplo de su padre, el rey David, de cómo él había tenido una relación con Dios. Entonces, primeramente su primer ejemplo, dice, cómo Dios, cómo estaba reconociendo todo lo que David había hecho y que Dios había tenido misericordia con el siervo David. Entonces podemos ver algunas características importantes, ¿cierto?, que había que recordar del ejemplo del rey David con Salomón, que él mismo le había dicho que él tenía, ¿se acuerda que al principio decíamos que tenía que ser responsable y ser un hombre? Tenía que hacerse hombre, se podría decir, porque el mismo David había ejercido el rol de rey y había andado, decía la palabra, en justicia, verdad, rectitud y rectitud de corazón. Justicia y verdad de corazón. Pero no solamente eso, sino que Dios mismo había mostrado misericordia con su padre David, el rey. Justamente misericordia con su vida misma. Porque recordemos que David había adulterado con la madre de Salomón. Y más encima, el rey David, ¿cierto?, había mandado a matar, ¿cierto?, al ex esposo de Betsabé. Entonces era una situación bien compleja, pero a pesar de eso, Dios había tenido misericordia con él. Por lo tanto, Salomón
nosotros decimos tenía la vara alta. No sé si es una expresión que también se utiliza acá, como la medida muy alta, ¿cierto? Como una situación que tenía ahí que mirar a su padre David, que Dios había tenido misericordia con él, que habían tenido una buena relación con Dios, que había ejercido un buen liderazgo, había sido un buen rey. Entonces estaba Salomón aquí y veía Salomón a su padre que como el rey que debía ser. Y es por eso que en el versículo 7 se nos muestra que Salomón era un hombre, dice, joven e inexperimentado. Entonces, la segunda respuesta de Salomón, como decía, la primera fue ver el ejemplo de su padre, y la segunda parte de la respuesta es que se mostraba como alguien que tenía un título, que tenía un rol, que tenía una responsabilidad, y una responsabilidad grande. Y delante de esa responsabilidad, él se reconoce como un inexperto, como un joven que no tenía las posibilidades de hacerlo. Porque dice que, en la versión Reina Valera del 60, dice que no sabía cómo entrar ni salir. O en otras versiones dice que no sabe cómo comportarse. Entonces, lo que está haciendo, primeramente, él está reconociendo una gran tarea, una gran responsabilidad, y él se está reconociendo como alguien que no podía cumplir esa responsabilidad. Por lo tanto, él estaba mostrando humildad, pero también estaba mostrando una concepción real de las cosas, la realidad. Lo peor que a veces podemos encontrar es a personas que creen que las responsabilidades son menos y que yo tengo una mayor capacidad, o sea, una autopercepción de sí mismos mayor, y aparte de eso, un entendimiento de las responsabilidades menores de lo que son. Pero en este caso vemos a Salomón que encontró la realidad. La realidad. Y con esto pudo entregar también esta petición como respuesta también al Señor. Y aquí me quiero detallar un poquito, quiero que podamos ver estos versículos, el versículo 9, es que dice que esta petición de Salomón tiene algunos detalles. Por ejemplo, Salomón pide un corazón que escuche para juzgar al pueblo. Salomón pide un corazón que escuche para juzgar al pueblo. La pregunta que nos podemos hacer, ¿a quién tiene que escuchar Salomón? Porque eso dice la frase, el texto, un corazón que escuche para juzgar al pueblo. ¿A quién tenía que escuchar? Bueno, podemos ver acá en el texto, es que tenía que escuchar a dos partes. Primero a Dios y también al pueblo, lo que estaba pasando con él. A Dios por medio de entender su palabra, entender los mandamientos de Dios, y al pueblo para conocer el contexto de lo que estaba viviendo. Y también está diciendo la otra parte de esta respuesta, de esta petición, es que está reconociendo que el pueblo no era de él como rey. Las personas con las cuales iba a trabajar, las personas que iban a recibir la responsabilidad, o sea, las personas que iban a recibir el trabajo, ¿cierto?, de Salomón, no le pertenecían a él. Está reconociendo que le pertenecían a Dios. Eso también nos puede pasar en nuestro caso, por ejemplo, en los matrimonios o en las relaciones. Mi esposa no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Si yo tengo una relación con alguien también, no es mía, es de Dios. Entonces, eso es lo que estaba reconociendo Salomón en esta petición. Y también pide discernir entre lo bueno y lo malo para gobernar. Una de las tareas que tenía el rey era ejercer juicio sobre su pueblo. O sea, y aquí puse en palabras más técnicas, decía, ejercer un gobierno fiel sobre el pueblo de Dios, al ejecutar y administrar la ley de Dios.
Por ejemplo, esto incluye actos de protección a los débiles. O sea, a los más débiles tenía que ayudarlos y ejercer esa justicia. Por lo tanto, estaba pidiendo inteligencia para oír ese juicio y para ejercerlo. Y ante esta petición de Salomón, es que Dios, en respuesta en esta conversación, resultó en agrado para Dios. Dice que Dios se agradó de la petición que tuvo Salomón. Y es interesante porque, no sé si a algunos de ustedes les gusta el tema de la comunicación. Dios, por una parte, entrega una retroalimentación a Salomón, lo que había pedido, realizando un resumen de lo que lo que Salomón había dicho. Dice, has pedido discernimiento para administrar justicia. Y también en la Reina Valera dice, has pedido inteligencia para oír el juicio, Por lo tanto, le está diciendo que estaba pidiendo un corazón sabio y un corazón entendido para lo que necesitaba hacer. Por otra parte, le concede esta sabiduría. Le dice, te voy a entregar conocimiento y te voy a entregar entendimiento. Pero no solamente le entrega eso, sino también le entrega riquezas. Pero esta sabiduría es importante mencionar, que es una sabiduría para ejercer justicia. Porque después vamos a ver que Salomón no fue totalmente sabio en todas sus decisiones. Pero la petición que hizo Salomón fue para ejercer justicia con el pueblo, con las cosas que tenía que hacer, con los temas de administración, para poder dictaminar y aplicar estos veredictos justos. Entonces, aparte de lo que el Señor le entregó, o sea, aparte de esta conocimiento y entendimiento y sabiduría, Dios también le entrega riquezas y le entrega gloria, como una añadidura, como algo extra. Y también vemos en el versículo 14 que Dios le entrega unas condiciones, unas pequeñas condiciones, que dice, no sé si alguien puede leer versículo 14. ¿Puede leer el versículo 14? Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos, mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Dice, si andas en mis mandamientos, como el padre David, te daré una larga vida. No le estaba diciendo a Salomón que le iba a quitar la sabiduría, si él no andaba en los mandamientos. No le dijo tampoco que él iba a perder sus riquezas. No le prometió esas cosas, sino que iba a tener una vida larga, también una vida próspera, que finalmente también se iba a deducir en que su descendencia también iba a poder estar en el trono. Pero bueno, como spoiler podemos ver que él no se comportó de la mejor manera. Pero sí, Dios cumplió lo que él había dicho. Dios le dijo que le iba a entregar sabiduría para ejercer justicia, se la entregó. Dios le dijo que le iba a entregar riquezas y prosperidad, también se la entregó. Y la reacción de Salomón ante esto fue primero adorar a Dios, al Dios correcto, al Señor correcto. Habíamos visto que él estaba adorando a los paganos, a los dioses paganos. Pero ahora en contraste se nos muestra que va delante de Dios en adoración. Estaba presentando en forma manifiesta, estaba entregando adoración en el arca del pacto, dice. No solamente eso, sino que también él se purifica entregando sacrificios de holocaustos y sacrificios de paz. O sea, estaba reconociendo que él era un indigno. Estaba reconociendo que él necesitaba de Dios, que él se había equivocado delante de Dios y que necesitaba de él para su vida.
estaba reconociendo sus pecados, su desobediencia. Y es por eso que él entrega estos sacrificios de holocaustos para mostrar su limpieza, y también los sacrificios de paz como una acción de gracias a Dios. Y no solamente eso, sino que él también dice que celebra, y eso también me gusta bastante, porque dice que él hace un banquete con sus siervos, tuvo una relación con las personas que estaba trabajando. Y eso es importante, porque la sabiduría que él estaba ejerciendo, este conocimiento y estas capacidades que Dios le estaba dando, no solamente iban a afectar a él, sino que iban a afectar a todo su alrededor, a todo el pueblo y a todos los que le rodeaban. Y a partir del versículo 16 podemos ver el efecto que tuvo ya tener esta sabiduría. El autor de Reyes nos menciona que Salomón ya pone en práctica. Y se nos menciona que habían dos rameras, dos prostitutas, cuando estaba gobernando Salomón, y que llegaron a ser juzgadas, y que ambas habían tenido un hijo cada una, y una de ellas, una de sus noches, dice los 3 días, estaba durmiendo y aplastó a su bebé, aplastó a su hijo. Una situación lamentable, ¿cierto? Y ante esto, la ramera, ¿cierto?, que había muerto su hijo, intercambió al hijo vivo por el otro. Y es así que aquí empieza el problema, la situación complicada, porque ambas se adjudicaban la maternidad del hijo vivo. Lo interesante de esto es que el autor, yo me preguntaba por qué el autor resalta el tema de las rameras, de las prostitutas. Y es bien interesante porque las mujeres por lo general no tenían el mismo nivel que los hombres, tenían el mismo valor, pero en términos de roles no tenían los mismos roles. Y aparte, las mujeres prostitutas, ellas eran, se podría decir, las más despreciadas de la sociedad, porque ellas estaban haciendo cosas que Dios no les decía que tenían que hacer. Pero lo interesante es que el autor del texto nos muestra que hasta a ellas se les juzgó. Hasta ellas pudieron ir delante del rey. Tuvieron la posibilidad de recibir un juicio justo. Por lo tanto, nos está mostrando que el mismo rey les está dedicando el valor a las prostitutas. Esto nos muestra, es bien importante en los días actuales, ¿cierto? Con algunas religiones que no le dan un valor importante a la mujer, que las menosprecian. Y acá podemos ver que sí, el cristianismo, y desde sus inicios, sí le está dando un valor a todas las personas, porque son hijas de Dios y tienen el derecho de recibir un juicio justo. Entonces vemos por esta parte que había justicia para todos, hasta los más despreciados. Por otra parte, era un caso difícil de juzgar. Imagínense, probablemente este juicio había pasado por otras personas, por otras autoridades, porque era complejo. Recordemos que en ese tiempo no habían pruebas de ADN, no sabían cómo reconocer quién era el bebé, quién era el hijo, de quién era, porque ambas habían tenido un hijo en el mismo tiempo, el tiempo de nacimiento había sido similar, probablemente la contextura del niño era similar con cada una de ellas, probablemente no conocían al padre porque eran rameras, ¿cierto? Era un niño tan pequeño, entonces no se puede reconocer quién es la madre y quién no. Ambas mujeres estaban diciendo lo mismo. Era difícil encontrar quién estaba mintiendo, porque ambas estaban diciendo con vehemencia, este es mi hijo, este es mi hijo. Entonces imagínense en esta situación que hay que juzgar y hay que estar en una responsabilidad de decir, ¿cómo voy a decidir quién es el hijo? Y había pasado probablemente por muchas manos. Y lo otro decía el texto que no había más testigos, porque solamente las dos estaban. Cuando nacieron los hijos, una le ayudó a la otra y así se ayudaron. Estaban solas. Por lo tanto, en términos judiciales, era muy complejo este caso, se podría decir. Y una de las primeras cosas que el rey hace es que dice que el rey
escucha. Escucha la situación que estaba pasando, que estaba aconteciendo, y se tomó el tiempo para entender y escuchar a ambas. Hasta que se descontroló la situación, se dio el tiempo para escuchar a ambas y así poder entender la situación. Y lo interesante es que en términos de comunicación y de sabiduría, él hace algo importante. Hace una recapitulación de lo que sucede y entrega una retroalimentación del caso, se podría decir. Porque esto es ideal para mantener una buena comunicación, para ser sabios en el entendimiento y para tomar buenas decisiones. Muchas veces nosotros queremos tomar una decisión importante y no escuchamos a los demás. Pero hasta en este caso el rey se tomó el tiempo para escuchar. Y el texto nos enseña que es relevante. Y a partir de esa escucha que había hecho, y recordemos que Salomón había pedido eso, entendimiento para oír al pueblo, y Dios se lo dio. Y ahí el rey después dictamina una justicia, una sentencia, podríamos decir, fuerte, dolorosa, que no es común. Si lo pidiéramos, si un juez dijera eso ahora, no sé qué harían con el juez, ¿cierto? Un juez le diga a dos madres, ya, partan al niño por la mitad. Suena muy fuerte, ¿cierto? Aparte de eso, el niño, ¿qué culpa tiene? ¿Por qué tiene que morir el niño que está ahí? No es justo, se podría decir. Pero probablemente, esto nos está mostrando, ¿cierto?, que Salomón hizo esto para ver lo que estaba en el corazón de cada una de las mujeres. Ya había visto, escuchado, entendido, y luego él pudo tener esa capacidad de discernir, ¿cierto? Y de ver el corazón de las personas, ver lo que estaba adentro de cada una de ellas. Y es ahí que aparece con este juicio. Y como consecuencia de este dictamen, de decir, partir el niño en dos, el corazón de la madre verdadera se conmueve, se parte. No es partido el hijo, sino que el corazón de la mujer. Y es ahí que dice, prefiero que el hijo viva antes que muera, que esté con la madre, que no esté conmigo, pero que viva. Y como respuesta a esto, ¿cierto?, el rey claramente toma la decisión de no matar al hijo y de entregar el niño a la madre verdadera. Y como reacción, ¿cierto?, a esta situación, el pueblo dice que reaccionó con asombro al enterarse de esta sentencia. Me gusta también la versión del 60 que dice actuaron con temor. Y lo encuentro en cierta forma, temor es como sorpresa, temor, porque imagínense si él estaba dispuesto, ¿cierto?, a hacer eso con un niño ante estas personas y pudo impartir la sabiduría por la justicia que quería impartir. Tuvieron respeto de este rey, porque él pudo arreglar este caso que era casi imposible a los ojos de los demás, que probablemente había pasado por muchas manos. Por lo tanto, vemos que Salomón puso en práctica lo que le había pedido a Dios. Escuchó para juzgar a un pueblo tan grande y también para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y en Primera de Reyes 4, el versículo 29, se nos menciona que sí, Salomón tuvo sabiduría e inteligencia extraordinaria, como nadie que había en esos momentos. De esto podemos hacer algunas observaciones, porque este libro, ¿cierto?, es bastante narrativo, nos podemos ver algunos detalles. Y podemos entender, ¿cierto?, que lo importante de este texto es que Salomón pidió sabiduría para ejercer un cargo de responsabilidad. De ejercer el cargo de responsabilidad como rey, de poder juzgar, de poder administrar bien el pueblo de Dios. Y no necesariamente pidió para llevar una vida santa, piadosa,
de acuerdo a los mandamientos. No fue lo que pidió, pero sí le pidió la posibilidad de servir. Y claro, este texto tiene muchas diferencias con nosotros. Por ejemplo, recordemos que él estaba viviendo en tiempos entre que no había templo todavía, estaba el tabernáculo. Pero también ahora es diferente de nosotros, porque ahora nosotros no necesitamos ir al arca del pacto para adorar a Dios, para agradecer por lo que nos ha hecho por nosotros. Porque más encima dice que cuando el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, nosotros pasamos a ser el templo del Espíritu Santo. También Salomón era un rey, eso es diferente de nosotros. No creo que el rey Felipe escuche esta predicación. Así que ninguno de nosotros tiene ese cargo y esa forma de administración. Pero sí, él tenía una situación eminente, ¿cierto? Muy, muy importante. Y claramente también la justicia en la actualidad no se salda en los juzgados, ¿cierto?, de creyentes, se podría decir, sino que tenemos juzgados civiles. Y que por lo general tampoco tienen a Dios como referencia, pero sí en la justicia, en la gracia común, nos permite tener una justicia temporal. Pero sí hay bastantes, en contrario de las diferencias, tenemos también bastantes similitudes con nosotros. Todo, como les decía al principio, todos hemos tenido responsabilidades, roles de liderazgo, hemos tenido que ejercer justicia, hemos tenido que ser el rol de padre, de ser el rol de hijos, trabajadores, estudiantes, ciudadanos, diferentes roles. Esposos también, como les decía. A veces hay roles también en la iglesia que tenemos que ejercer. Y es ahí que podemos pedir al Señor. Podemos acudir a Dios pidiendo por sabiduría, para saber juzgar en el rol que tenemos. Y al igual que Salomón, poder entender, decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. No puedo con esta situación. Y necesito de ti, porque yo no puedo por las mías, y esto no es mi causa, sino que es la tuya. Y eso es lo que hace Salomón. Sí. Y es interesante, bueno, pero esto es algo que, como más para profundidad, o sea, el texto igual estaba llamando a juzgar. Salomón tenía que juzgar durante una situación en particular. Y esto no está en contradicción con el versículo que dice no juzguéis porque seréis juzgados. Esto no está en contradicción con ese versículo. Sino que la justicia para Dios es un valor importante. Y creo que es muy importante para muchos de nosotros. No sé si vosotros cuando pasa algo injusto uno reacciona de manera inmediata. Y eso también, porque es algo que Dios quiere ejercer, la justicia, que Dios nos entrega. Lo que sí sabemos es que Dios es el más justo. Dios es el estándar y la referencia de moralidad y por lo tanto de justicia. Él puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo sabio y qué es lo necio. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros podamos acudir a Él para entender la sabiduría, para conocer el entendimiento, para tomar buenas decisiones en la vida. Y como les decía, también con respecto a la mujer dice que se conmovió, le llegó hasta su corazón, lo más profundo, la madre, ¿cierto? La madre que iban a matar a su hijo. Eso es lo que hace la justicia también en nosotros. Nos llega y nos rompe, nos llega a lo más interno. Porque la justicia de Dios, cuando se ejerce de forma correcta, también demuestra los corazones. Y eso también fue lo que hizo el Señor Jesús. Cuando le dijo al joven rico, ¿cierto?, que él decía que cumplía todos los mandamientos, que soy bueno, yo hago tal cosa. Pero cuando le dijo, entrega todos tus bienes, él llegó hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo de su ser. Y eso es lo que hace la justicia de Dios. Como dice la palabra, penetra hasta lo más profundo de los tuétanos. Por lo tanto, podemos entender que como consecuencia de una justicia, sabiduría de Dios, Él transforma los corazones.
y nos lleva hacia la verdad, nos lleva hacia Él. También esto trajo como consecuencia para el pueblo que trajo paz, porque andaban conforme al corazón de Dios. Trajo tranquilidad al pueblo, trajo justicia también, ya que ejercía la justicia sabiamente. El pueblo se comportaba sabiamente, porque sabía que iban a impartir justicia. Probablemente muchos de nosotros vemos en contextos actuales, ¿cierto?, que cuando no se imparte bien la justicia, las personas se desbandan, se podría decir. Hay más peligro, hay más información, hay cosas que uno dice, pero ¿cómo están haciendo esto? O sea, alguien que está diciendo la verdad, lo van a atacar, alguien que está diciendo una mentira, o que roba, o que, podríamos decir, ocupa una casa, lo hacen como bien. Entonces, no entendemos. Entonces, cuando ejercen mal la justicia, ¿cierto?, el pueblo sufre. Y en este caso, Salomón necesitaba impartir bien la justicia para el pueblo en su rol. Y para ir terminando, al igual que Salomón, quizás nosotros no hemos recibido una visión o una forma como él lo recibió, pero sí nosotros hemos recibido de su palabra. Hemos reconocido que Dios se ha acercado a nosotros. No solamente por medio de su palabra, personas se han acercado a nosotros. Nos han hablado sobre Cristo, nos han hablado sobre el Evangelio. Hemos estado en momentos que hemos estado adorando o queriendo las cosas que no son de Dios, o momentos idólatras, y Dios se ha acercado a nosotros para establecer una relación con Él. Y no solamente nos ha sacado de ahí, sino también nos ha entregado un rol importante. En este caso Salomón fue el rol de rey. Pero también a nosotros, si nosotros hemos sido transformados, también nos transforma en real sacerdocio. Nos transforma en hijos de Dios, que también implica tener privilegios y también responsabilidades. Y como les decía, Dios se ha acercado a nosotros, al igual que a Salomón. Por otra parte, Dios nos ha rescatado para que nosotros presentemos la adoración correcta. No adoremos a cualquiera, no adoremos a otros dioses o a otras cosas o a uno mismo, sino quiere que nosotros adoremos al Creador, al Señor, y al Señor que entregó su vida misma para salvarnos. Y el hecho de que Dios, y que mismo Dios se haya hecho hombre y haya entregado su vida por los suyos, hay una gran responsabilidad de por medio, que también nos llama a ejercer la justicia en nuestras vidas. Pero esa no es justicia humana, sino que una justicia que proviene del verdadero justo. Así que nos está llamando por esta parte a tener una vida de sabiduría. O sea, no solamente tener una vida de sabiduría, sino actuar en vida de sabiduría. Por parte también, ¿y cómo poder hacerlo? Importante, poder escuchar, poder entender, discernir las situaciones en las que estamos. Por ejemplo, conocer el contexto que están viviendo las personas que están a nuestro alrededor. Si hay alguien que no conoce, queremos hablarle de Cristo, queremos hablar porque sabemos que es lo mejor que le puede pasar, ¿cierto? Sabemos que es lo mejor que le puede pasar a esa persona. Y lo más quizás es importante conocer el contexto, conocerla, saber qué le pasa, qué es lo que está en su corazón, por qué hace tal cosa, por qué dice tal cosa. Porque nosotros hemos sido igual. No es que nosotros tenemos algo mejor que ellos, pero es importante escuchar y entender la situación. Poder ser buenos consejeros también. Pero ser justos como Cristo es justo. Y terminando esto, es mencionar que Jesucristo es el mayor sabio, mucho más que Salomón. El justo por excelencia. Y podemos reconocer en Él, en sus actos, que Él es el Señor, que Él es el justo, que Él es el sabio. Podemos ver en sus obras, podemos ver en su vida, podemos ver
las cosas que Él dijo, las cosas que se han escrito sobre Él, cómo ha cambiado diferentes personas. Y podemos pedirle a Él que nos entregue la sabiduría. Y la mayor sabiduría, se podría decir, es que cambie nuestros corazones para ser transformados conforme a Él. Así que vamos a orar y agradecer a Dios por esto. Señor Santo, muchas gracias por este texto que hemos podido estudiar sobre Salomón. Padre, sabemos que tenemos muchas responsabilidades en nuestra vida, situaciones, y le pedimos perdón por las veces que hemos actuado no considerando a usted, Padre, o poniendo nuestros propios ojos primeramente. Señor, ayúdanos a ser sabios y así como Salomón pidió sabiduría para juzgar al pueblo, nosotros pedimos sabiduría para ejercer los roles que tenemos. Y Padre Santo, ayúdenos porque tantas veces que necesitamos escuchar, necesitamos ver, entender las situaciones. En tantas situaciones que nos vemos que a veces son complejas, como el caso que estaba viviendo con estas dos prostitutas, Señor, que era un caso complejo. Y nosotros también nos hemos enfrentado en casos complejos, Señor, y no sabemos qué hacer. Y le he pedido, Señor, por esas circunstancias que podamos juzgar conforme al juicio que usted nos entrega, Señor, ser sabios, tener entendimiento. Padre, perdónenos las veces que hemos equivocado tanto, Padre. Perdónenos, Señor, porque sí nos hemos equivocado como padres, como esposos, Señor, como hijos, en los roles que hemos tenido, Señor, también, ya sea en la iglesia o ya sea en otras organizaciones, en nuestros trabajos, en nuestros estudios también. Perdónenos, Padre, pero también así como Salomón reconoció que no podía con las circunstancias, con esas responsabilidades, nosotros también reconocemos hoy que necesitamos de usted. Y también reconocemos que su justicia, Señor, es agradable y trae paz. Así que en el nombre de Jesucristo, el justo, el sabio, oramos. Amén.